Hola, buen día. Bienvenidos y bienvenidas. Buen día. Buen día. Bienvenidos y Arrancamos. bienvenidas. Bien, Hola, estamos buen día. contentas de estar acá, dando la bienvenida a este segundo día de Bien, de la hackathon. construyendo un país más accesible. Así que bienvenidos ahí, bienvenidas a todos los que se van sumando por Zoom. También estamos teniendo transmisión en YouTube. Así que, bueno, un gran día hoy, ¿no? Después de la apertura de ayer, ya hoy arrancamos un poquito más a trabajar. Sí, más activos y activas para entrar ahí bien en los contenidos. Antes de avanzar con digamos, con la propuesta para hoy, queremos recordarles que la sala cuenta con interpretación simultánea de lengua de señas argentina-español y también con transcripción de textos. Esta opción la puede cada persona, cada asistente, la puede activar desde el menú de su ventana de Zoom. Buenísimo. Y bueno, también nos podríamos presentar, ¿no? Algunos por ahí ya nos conocen de mails y algunos no. Somos Clara y Mayra del equipo de Tecuoya y tenemos, bueno, el agrado de dar inicio entonces a este segundo día en que vamos a empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, May, contanos un poco de la hackathon. Bueno, en primer lugar, creo que ya saben, si están acá, pero por las dudas está bueno reforzarlo, que esta hackathon es una iniciativa de la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación, en alianza con Tecuoya, y con la colaboración de Libertate y de la Agencia Nacional de Discapacidad. El objetivo de esta hackathon es impulsar el desarrollo de soluciones y proyectos que colaboren con el pleno ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad. Muy bien, y hoy arrancamos ya entonces, como decíamos, a trabajar, y el primer día vamos a tener un panel de conversación que nos va a ayudar a incorporar la perspectiva de discapacidad y comprender entonces las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Que en breve vamos a estar presentando a los y las expositores, así que, pero antes vamos a invitar a Emilio Sobroco, director de Gestión de Innovación Abierta de la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación. Emilio, ahí te tenemos, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Buenos días a todos y todas. Bueno, yo simplemente agradecerles a todos y a todos los que están presentes, los que se inscribieron para participar de este hackathon, que para nosotros es un enorme desafío y la verdad que también es un honor, un enorme orgullo ser parte de esto. Ayer fue la presentación institucional, pero hoy empieza lo verdaderamente importante, que es el trabajo con los equipos, donde ponemos la inteligencia colectiva al servicio de resolver problemas que todos sabemos que son barreras muy importantes para muchas personas. Y este gobierno tiene como dos políticas que son transversales a todos los ministerios: la de género, que hicimos también un hackathon para desarrollar tecnologías de prevención de violencia y asistencia a situaciones de violencia de género el año pasado, y el tema de discapacidad, que estamos abordando nosotros modestamente, por supuesto, desde el lugar que nos toca, que es la Secretaría de Economía y Conocimiento, y tratando de hacer algún aporte desde la tecnología a estas problemáticas. Así que yo simplemente quería saludarlos, felicitarlos a todos por el trabajo que están haciendo. Eh, Creo que es algo, ayer ha dicho algo Diego de Tecuoya, que me pareció muy bueno. Este es un equipo de equipos, está nuestro equipo, el equipo de Andy, el equipo de Tecuoya, de Libertate, todos tirando para el mismo lado, y sabemos que ha sido un proceso largo y complejo, pero creo que ha valido la pena transitar ese camino. Así que bueno, nada, simplemente saludarlos, desearles lo mejor para estos días de trabajo que se vienen, y también contentos, y creo que no es algo menor que ayer el secretario haya anunciado que vamos a tener para el año 2023 un financiamiento concreto para los ganadores de este hackathon y también del hackathon de género, para que las buenas ideas que seguramente van a surgir de aquí no queden en eso y podamos verdaderamente después generar los desarrollos y, y la implementación para el año que viene. Así que bueno, nada, súper contento con eso también. Vamos a trabajar. Saludo a los panelistas y a las panelistas, y agradecido también, sé que cada uno va a hacer su aporte para contextualizar y que sigamos
aprendiendo de todo este mundo que realmente por ahí muchas veces hay cosas que naturalmente uno ignora y está bueno tenerlas en cuenta, visibilizarlas y tratar de resolverlas, por supuesto. Así que bueno, saludos a todos y todas, buenos días, gracias a Tecuoya de nuevo siempre por ser tan profesionales y nos sentimos tan a gusto trabajando con ustedes. Saludos. Bueno, muchas gracias, Emilio, por tu bienvenida, por saludarnos. Y recordamos, ya lo dijimos, pero estamos muy contentas de ser parte de esta convocatoria y muy contentas de estar acá para contar un poco más sobre la dinámica. Ya sabemos que hay muchos y muchas participantes que están como muy ansiosas y ansiosos, preguntando bien cómo va a ser el trabajo y demás. Entonces, hoy vamos a dedicarle unos minutitos ahora para adentrar un poco más en la propuesta y en cómo va a ser el trabajo día a día, y algunas cositas más generales, pero que creemos que va a servir para orientar a los equipos. Entonces, para ponernos un poco de acuerdo digamos, en la propuesta y de qué se trata esta convocatoria, vamos primero con tener claro el concepto de una hackathon. La hackathon es un evento, en este caso lo estamos haciendo virtual, en el que muchas personas se reúnen en un periodo de tiempo determinado. No vamos a trabajar infinitamente en estas soluciones, sino que la propuesta es tener un tiempo determinado para trabajar, para crear soluciones a determinados problemas identificados. En esta hackathon en particular, el objetivo es generar soluciones que, con la aplicación de la tecnología de una manera innovadora, estas soluciones generen, digamos, entornos más accesibles. Entonces, este trabajo en equipos, lo que busca es generar estas soluciones para aportar a la accesibilidad. Y cuando decimos entornos, nos referimos a entornos no solo físicos, sino también entornos digitales. En pantalla ahora están viendo un resumen de la agenda o de la propuesta que tenemos para esta semana. El día de ayer, que ya pasó, tuvimos la apertura. Hoy estamos en este momento con la explicación de la dinámica de la hackathon, y en unos minutos vamos a darle paso al panel de conversación, que va a estar muy interesante. Tenemos panelistas, creo, de lujo, así que no se lo pierdan, quédense. Y después, el resto de los días, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener una serie de talleres con determinadas consignas que van a ir guiando a los equipos en esta generación de soluciones. Ahora, en unos minutitos, vamos a entrar también en detalle digamos, con estas consignas y estos talleres. Entonces, como ya saben, porque es algo que seguramente estudiaron al momento de inscribirse, vamos digamos, a ordenar nuestras propuestas de soluciones en 5 ejes temáticos, y esos ejes son cambio cultural, comunicación, entornos físicos, educación e información, y el eje de empleo. Cada persona, cuando se inscribió, eligió un eje de trabajo, pero tuvimos muchas consultas en relación a esto. Si alguien de repente se da cuenta que le interesa trabajar otro eje diferente al que eligió al momento de inscribirse, se va a poder hacer ese cambio. Obviamente, como el trabajo es en equipo, ese cambio se va a tener que consensuar y acordar con todas las personas integrantes del equipo, pero es posible hacer este cambio. Y ya vamos a ver por qué, pero a la hora de postular vamos a volver a pedir que nos indiquen el eje en el que trabajaron, así que eso no va a ser un problema. Bien, entonces, respecto a la conformación de equipos, como ya saben, la propuesta de trabajo siempre es para trabajar en equipos. Esto tiene que ver con la apuesta a la generación de ideas de manera colaborativa, con intercambio entre diferentes personas, con diferentes experiencias y con diferentes conocimientos. Entonces apostamos a eso para generar soluciones bien poderosas y enriquecedoras. Entonces, para quienes se inscribieron individualmente, hemos conformado equipos con el mismo eje de interés, o sea que eligieron el mismo eje de trabajo, y para ese equipo hemos generado un grupo de WhatsApp para que esas personas se conozcan entre sí y empiecen a trabajar. Los equipos prearmados, que son esos equipos que se inscribieron ya conformados, no les vamos a asignar participantes extra, para decirlo así,
Y no les vamos a generar un grupo de WhatsApp, porque también nos estuvieron preguntando, porque asumimos que como se escribieron en conjunto, ya se conocen entre sí y tienen sus vías de comunicación ya definidas. Entonces, ¿cómo hacer esa dinámica de trabajo a lo largo de la semana? Que, repito, la idea es que todas las dinámicas las resolvamos, o las consignas se resuelvan en equipo para favorecer este intercambio y el aprendizaje en conjunto. Entonces, a partir de mañana vamos a tener un taller cada día. Ese taller va a estar asociado, o digamos, va a estar vinculado con una consigna que les vamos a ir compartiendo. Esas consignas van a estar acompañadas por una guía de trabajo. No solo van a tener la explicación del taller en vivo, sino que también van a contar con una guía de trabajo, un documento que les va a ayudar a los equipos en este paso a paso para ir desarrollando esa solución. Y esta resolución de consignas, digamos, tiene como fin último completar el formulario de postulación. Entonces esas consignas va a ir ayudando a los equipos a poder completar ese formulario de postulación. Entonces, estos talleres y estas consignas, vamos un poco más en detalle, porque también ya tenemos equipos que nos han estado preguntando qué va a pasar, cuándo empezamos a resolver, cuándo empezamos a idear soluciones. Vamos a ir un paso antes. En general cuando ocurre este tipo de convocatoria ya estamos pensando en la solución y cómo se podría desarrollar y todas las cosas que podríamos hacer, pero les proponemos un paso antes. Les proponemos que esto va a ocurrir el día de mañana, miércoles. Vamos a tener un taller dedicado a la empatía y a la definición de la problemática. La propuesta va a ser que los equipos puedan desarrollar la empatía como una herramienta para poder relevar necesidades concretas y asegurarnos que esa solución que vamos a desarrollar realmente esté atendiendo una necesidad real. Entonces, a partir de ahí, se va a definir una problemática específica y se va a analizar en profundidad esa problemática y vamos a poder determinar las causas y las consecuencias. Y esto es necesario para que la solución que después se genere o se trabaje sea bien acertada y realmente esté atendiendo una necesidad real. El día jueves, entonces, con los equipos ya con su problemática y necesidad definida, vamos a ponernos a trabajar en la ideación de soluciones, vamos a estar haciendo este proceso con un enfoque de accesibilidad y de diseño universal como premisa base y que no vamos a perder de vista. Y vamos a estar eligiendo entre varias ideas que se van a generar, vamos a buscar mediante diferentes herramientas cuál es la idea más acorde y desarrollar un proyecto relacionado a esta solución. Y por último, y no menos importante, vamos a estar proponiendo a los equipos un taller de presentación de proyectos. La propuesta es que puedan desarrollar un video de presentación de esa solución que generen. Por supuesto que ese video vamos a ayudar a los equipos a que ese video se genere con la mayor accesibilidad posible, y que de esa manera puedan transmitirle al mundo esa solución en la que han trabajado. Entonces, estas consignas, como había dicho hace un ratito, la idea es que puedan ayudar a los equipos a completar el formulario de postulación. Ese formulario de postulación va a ser la forma de formalizar, no sé si podría ser algo así, la forma de formalizar la participación de ese proyecto en esta convocatoria. Vamos a pedirles que completen un solo formulario por equipo. Esto es importante porque, más allá de que haya varias personas integrantes en el equipo, vamos a necesitar un solo formulario por equipo o por proyecto. En ese formulario les vamos a pedir los datos y los nombres de todas las personas que están participando en ese equipo, no se preocupen por eso. Van a ver que va a aparecer un botón que se llama Quiero postular en la web, lo van a identificar bastante fácil, y desde ahí nos va a llevar a una plataforma a donde se hace la postulación mediante este formulario. Va a haber una alternativa de postulación offline, por si hay alguna persona que por un tema de accesibilidad o de conexión no pueda completar el formulario online, va a estar esta posibilidad. Y como fecha límite, para que no piensen que todo esto va a tener que estar resuelto para este viernes o para el domingo, van a tener toda una semana más, o sea, van a tener tiempo hasta el domingo 27 de noviembre, para completar este formulario de postulación. Y
creo que ameritaba, por la cantidad de consultas que recibimos, de hacer un pequeño resumen de algunas aclaraciones por consultas que hemos ido recibiendo. La primera aclaración que nos gustaría hacer es que no hay un requisito de estudio o de perfil en particular para participar de la hackathon. Creemos que todos los perfiles, todas las miradas y todas las experiencias pueden ser muy enriquecedoras para generar soluciones digamos, que colaboren con la accesibilidad. Por ende, el único requisito es ser mayor de 18 años y ser residente del territorio de la República Argentina. Todos los perfiles, de hecho, creemos que cuanto más variado en perfiles sea un equipo, más potente puede llegar a ser la solución que generen. Otra aclaración es que los equipos no tienen un mentor o un tutor asignado. Esto surgió quizás por una confusión de que los grupos de WhatsApp tienen un número de teléfono administrador, pero bueno, de alguna manera teníamos que generar esos grupos de WhatsApp, entonces quedó un número de teléfono como administrador, pero digamos, ese número de teléfono no representa a una persona que va a estar funcionando como tutor o mentor de esos equipos, simplemente está ahí para, digamos, para conformar el grupo de WhatsApp. Para todo lo que sea acompañamiento o responder consultas respecto a la organización, al paso a paso, al formulario de postulación, o cualquier otra duda relacionada con la organización, para eso está el grupo de facilitación, que tenemos un grupo de WhatsApp también, donde se pueden volcar las dudas. Y también a través de mail, ¿no? Sí. Pueden escribirnos al mail de hola@pecuoya.com, vamos a poner el chat, así ayudamos, es un poco difícil, pero también pueden escribir con dudas por ese canal. Ya me estaba olvidando, así que gracias. Entonces, aclararles que este rol de facilitación, por la vía que la tomen, ya sea por correo o por el grupo de WhatsApp, es un acompañamiento bien administrativo, podríamos decir, o de la organización. No vamos a estar guiando a los equipos en el desarrollo o el cumplimiento de las consignas. Apostamos a que vamos a tener equipos bien poderosos y con mucha capacidad, así que vamos a orientarlos en el proceso a nivel administrativo de gestión y no en cuanto a los contenidos. Y algunas sugerencias, como para cerrar, que les queremos traer para que puedan aprovechar al máximo esta semana. La primera sugerencia es que hagan uso de las grabaciones de los encuentros en vivo que van a quedar en la página web. Quizás se perdieron alguna parte porque llegaron tarde o algún día no pudieron estar en el evento en vivo. Las grabaciones van a quedar todas en la página web. Hagan uso de ese espacio porque realmente creemos que tanto el panel de hoy como los talleres que vamos a tener el resto de los días van a ser de mucha ayuda para los equipos. Apuesten al trabajo colaborativo, apuesten a escuchar y a dar cuenta de todas las experiencias que tengan en su equipo. Hagan uso también de las guías de trabajo, tenemos ahí material que les vamos a estar compartiendo, que también confiamos en que va a ser de ayuda para los equipos. Y también último, y de vuelta no menos importante, pueden ahí pegar una leída a los criterios de evaluación, porque creemos que eso también orienta hacia dónde, digamos, qué es lo que se va a estar mirando de las propuestas, y también ayuda un poco a orientar en dónde poner el foco al desarrollo de esa solución. Así que creo que eso es todo, no sé si me olvidé de algo. Creo que no, pero cualquier cosa, bueno, como decíamos, están abiertos los canales, tanto por WhatsApp, por mail, está la web que tiene toda esta información y más, así que hay un montón de recursos para que todos y todas puedan trabajar, pero bueno, estamos también disponibles, y nos vemos mañana, así que mañana pueden... Me acordé de algo, volver. perdón que se interrumpa, Sí. que no, dije los criterios de evaluación, pero no dije dónde están, porque los criterios de evaluación no están publicados en la página, pero sí están en las bases y condiciones que sí están publicadas en la página. Entonces, ahí hay, digamos, un pasito más, pero digo, no lo aclaré por las dudas. Criterios de evaluación en bases y condiciones. Muy bien, buenísimo, Mai, muchas gracias ahí por toda esa explicación. Un montón de información, pero les va a estar llegando esto por mail, como decíamos, y en distintos otros lugares lo van a poder encontrar. Así que bueno, eso fue un poco como la explicación de la dinámica general, lo que va a suceder estos días, cómo hay que trabajar. Y ahora sí, vamos a dejar de hablar nosotros y vamos a dar la palabra, vamos a dar el lugar a este gran panel de conversación que nos va a incorporar, nos va a ayudar, como decíamos, a incorporar la perspectiva de discapacidad, a prepararnos un poco para trabajar estos días, a comprender cuáles son las barreras a las que se enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad, y entonces a entender hacia dónde podemos empezar a generar soluciones. Así que vamos a recordar de vuelta que
contamos todos en este Zoom con la interpretación simultánea en lengua de señas argentina-español, así que, y también está la transcripción de textos, así que quien lo necesite puede en las opciones de Zoom configurarlo. Y vamos a invitar entonces a Florencia Santillán, que nos acompañará acá en esta conversación como moderadora. Florencia es comunicadora por formación y por vocación, y es activista por los derechos de las personas con discapacidad, así que bienvenida Florencia, muchas gracias por acompañarnos y facilitar este espacio de diálogo. Vamos a sumarla ahí en pantalla, pedimos al equipo técnico que la sume a Flor. Mientras yo me sumo a agradecerle a Florencia por acompañarnos, la verdad me parece clave que nos oriente y nos ayude con esta propuesta de panel, así que muchas gracias, Flor. Hola a todas y a todos, buen día. La agradecida soy yo, no solamente a Mayra, sino a todas las personas que de alguna u otra forma están interviniendo y trabajando para que la hackathon en general y este panel en particular se puedan desarrollar. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias, insisto, por la creación del espacio. Antes de comenzar, por ahí, no solamente recordar esto que venían recordando Mayra y el equipo, que es que la sala cuenta con subtitulados de interpretación de lengua de señas español, y que el subtitulado se puede activar o desactivar desde la barra de opciones del Zoom, está en la barra inferior, y creo que de izquierda a derecha es el botón número 9. Y por otro lado, para optimizar la interpretación de lenguas de señas español, sugerimos seleccionar la vista hablante o speaker dentro de las opciones de visualización, y también tener en cuenta a la hora de hablar el ritmo por ahí con el que hablamos para no entorpecer el trabajo de las intérpretes. Bueno, dicho esto, estuvimos pensando en estos días previos cómo dar inicio a este panel, y un poco se nos ocurrió empezar con una especie de juego para romper un poco el hielo, que tiene que ver con una encuesta o con un verdadero o falso, como cada uno prefiera llamarlo. Así que seguramente ahí Mayra y el equipo va a estar poniendo en pantalla unas oraciones que yo también voy a leer para que puedan votar por verdadero o falso. Mayra, confírmame cuando estén ahí listas. Perfecto. Bueno, les voy a leer la primera, y una vez que yo termine de leer pueden votar. La primera afirmación dice: la discapacidad se da por la deficiencia de la persona. Flor, ahí te... Perdón por me equivoqué de micrófono, perdón por ese ruido. Está bien, porque te escuchaba como doble, perdón. Quería aclarar que, Flor, al final salieron todas las frases, o estas preguntas verdadero o falso, salieron todas juntas en la encuesta, así que van a salir todas al mismo tiempo, la gente ya está respondiendo ahí. Perfecto. Bueno, entonces, la primera era: la discapacidad se da por la deficiencia de la persona. La segunda dice: la accesibilidad se refiere a la eliminación de barreras físicas. La tercera y anteúltima afirmación dice: las personas con discapacidad no salen de noche. Y la última afirmación es: la mayoría de las discapacidades son de nacimiento. Flor, salieron en otro orden, pero salieron las mismas afirmaciones, así que digo para aclarar, pero es el mismo contenido. Mil disculpas. No, no hay problema, no lo sabía. Lo leo entonces en el orden en que finalmente lo pusieron. La primera afirmación dice: la discapacidad se da por la deficiencia de la persona. La segunda dice: la mayoría de las discapacidades son de nacimiento. La tercera y anteúltima afirmación dice: las personas con discapacidad no salen solas de noche. Y la última afirmación dice: la accesibilidad se refiere a la eliminación de barreras físicas.
Bueno, pueden seguir votando, falta poca gente de votar. Las vuelvo a leer. La primera afirmación dice: la discapacidad se da por la deficiencia de la persona. La segunda afirmación dice: la mayoría de las discapacidades son de nacimiento. La tercera afirmación es: las personas con discapacidad no salen solas de noche. Y la última dice: la accesibilidad se refiere a la eliminación de barreras físicas. Buenísimo, Flor, ahí tenemos los resultados en pantalla. No sé si querés ir recorriéndolos ahora, o bueno, te dejo ahí para disponer del espacio de este panel como a vos te parezca, pero están ahí los resultados. Sí, los estaba viendo, estaba esperando a ver si se sumaba más gente a votar, porque faltaba todavía un poquito, es el 66% el porcentaje de las personas que han participado, pero como para optimizar el tiempo les voy contando que de la primera afirmación, la discapacidad se da por la deficiencia de la persona, el 18% votó que es verdadero, y el 82% de las personas que votaron de que es falso. Voy a leer todos los resultados y luego profundizaremos ya con las intervenciones de los y las panelistas. La segunda afirmación recibió el 22% de votos para la opción verdadero y el 78% para la opción falso. Era la afirmación que decía: la mayoría de las discapacidades son de nacimiento. Para la tercera afirmación, las personas con discapacidad no salen solas de noche, el 8% respondió que es verdadero y el 92% respondió que es falso. Y para la última afirmación, que es la accesibilidad, se refiere a la eliminación de barreras físicas, el 37% de las personas votaron por la opción verdadero y el 63% votaron por la opción falso. Como yo les decía al principio, la intención de hacer un poco estas preguntas era romper un poco el hielo antes de dar comienzo al panel de conversación. Intuyo que vamos a poder seguir viendo los resultados acá. Mayra, corregime cualquier cosa, pero quería presentar, antes de que podamos abrir el panel de conversación, a quienes van a ser los y las panelistas durante esta jornada de intercambio. Nos están acompañando Brian Báez y Julieta Korenblit, ambos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nos acompaña Pablo Lecouna, de la ONG Tiflonexos, con la iniciativa Tiflolibros, perdón. También va a acompañarnos Julia Palmarosa, que es directora ejecutiva de Canales y secretaria de la Confederación Argentina de Sordos, y Gastón Menviel, de la empresa DEP IT. Gastón, cualquier cosa me corregirás si no se pronuncia así. Así que en principio, bárbaro. En principio agradecerle a todas y a todos por estar hoy en este panel, y rápidamente me gustaría que podamos pasar a lo más interesante de la mañana, que es el intercambio. Quizás podemos usar un poco los disparadores que nos han dado estas afirmaciones o este verdadero o falso que hicimos. No sé si Julieta, Brian quieren tomar la palabra como integrantes de la Agencia Nacional de Discapacidad. Gracias, Florencia. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por la invitación, por la participación, por la atención. Para nosotros es un gusto enorme estar acá compartiendo esta actividad con ustedes. Y comenzamos nosotros, entonces, si te parece, podemos retomar algo de lo que estuvieron respondiendo. No sé si lo podemos ver en algún lado como para tenerlo a mano, para ver cuál era, digamos, la primera afirmación y arrancar por ahí. A mí me aparece en pantalla, pero si querés te leo la primera afirmación, no tengo problema. Dale, gracias. No, por favor. La primera afirmación fue: la discapacidad se da por la deficiencia de la persona, de las cuales el 18% de las personas que votaron por la opción verdadero, y el 82% votó por la opción falso. Bien. Bueno, esta afirmación en realidad nos da pie para hablar un poco justamente acerca de la definición de discapacidad de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a hacer una muy breve
introducción, digamos, acerca de la Convención, que es un tratado de derechos humanos que se sanciona en la ONU en el año 2006, nuestro país adhiere en el año 2008 y toma jerarquía constitucional en el año 2014. Es un tratado sumamente importante para el colectivo de las personas con discapacidad, claramente, porque bueno, ellos participan del armado de este tratado, de esta convención, y la convención nos va a traer una definición acerca de discapacidad que justamente va a poner el foco en las barreras del entorno. Va a decir que la discapacidad va a estar dada por el déficit que tiene una persona, efectivamente, pero que el déficit no es la discapacidad. El déficit interactúa con barreras del entorno que van a ser las cuales van a generar limitaciones en la participación en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás personas, y en cuanto al acceso a derechos en igualdad de condiciones. Entonces el foco va a estar puesto ahí desde lo que vamos a denominar como el modelo social de la discapacidad, que bueno, ahora en un ratito vamos a profundizar un poco en ese tema. Entonces, digamos, concluyendo con esto, con este disparador, vamos a decir que la discapacidad no está dada únicamente por el déficit, sino por la interacción que se genera entre el déficit y las barreras del entorno. Después, bueno, buenos días para todos. Vamos a ir hablando un poco más de qué pasa con estas barreras que van a estar en el entorno de las personas con discapacidad, y un poco volviendo a la pregunta que generó esta encuesta, digamos, si no estuviesen, o si no, digamos, sí, si no estuviesen estas barreras que les mencionamos recién, o que les contó Juli recién, digamos, solamente el déficit sería parte de la diversidad de la persona. También, dentro de un rato, vamos a poder también charlar un poco de todo esto, pero en principio, bueno, bien rumbeados los que acertaron que esa definición es falsa, porque bueno, es esto, ¿no? Es el déficit en interacción con las barreras, y eso sí va a dar como resultado final la discapacidad. Desbloqueando, perdón. Bueno, la segunda afirmación, gracias Julieta y Brian por esta primera intervención. La segunda afirmación decía que la mayoría de las discapacidades son de nacimiento, de las cuales el 22% de las personas votaron por la opción verdadero y el 78% de las personas votaron por la opción falsa. No sé quién de los y las panelistas quiere tomar la palabra para por ahí profundizar un poco sobre esta afirmación. Bueno, si les parece, voy a omitir una opinión. ¿Cómo están? Nosotros, particularmente en la empresa, empezamos un recorrido hace unos años, entendiendo que las empresas son un actor de esta sociedad, que es una responsabilidad nuestra también poder estar bajo... Poder estar bajo las normas de la sociedad en cuanto a la inclusión social, poder entendernos como un actor más, no como algo aislado. Las empresas no solamente son productoras de dividendos y ganancias, sino que también somos actores que generamos empleo, generamos trabajo, por eso nuestra responsabilidad también es generar inclusión. Ahí me gustó mucho cómo arrancaron las compañeras a presentar actividad hablando del tema de la empatía. La empatía, más allá de lo fundamental del análisis para poder generar una mejor solución a una determinada problemática, tiene que ver también con entender la tecnología como un medio para poder generar una sociedad mejor, para poder generar soluciones que estén a la altura de poder incluir. El punto inicial, que tiene que ver con el tema de las barreras de la sociedad, es una problemática que nos atraviesa con Asperger. Y no hay en la universidad, o desgraciadamente en la sociedad, no hay muchas veces una materia o algo que atraviese o trate sobre cómo poder generar esta inclusión, ¿no? Aprendiendo al andar,
y para eso es fundamental la empatía. Yo por ahí en el punto que tiene que ver con que la mayoría de discapacidades se dan al nacer, recuerdo mucho a mi vieja en particular, que fue directora toda su vida del Hospital San Lucas, que es un hospital para chicos con problemáticas de hogar y problemáticas de discapacidad. Y nosotros trabajamos con la universidad desarrollando hackatones con ellos para generar soluciones a problemáticas, ¿no? Ahí fue donde conocimos a Lucas, uno de los chicos que trabaja con nosotros, que lo que teníamos que, voy a citar este ejemplo en particular, lo que teníamos que generar era poder reemplazar o sustituir un teclado que se compraba en Inglaterra, que era un dispositivo donde se conectaban distintas piezas, y según la pieza que se conectaba, o sea, la resistencia eléctrica que generaba, se emitía un sonido, y se usaba para chicos y chicas con problemas de aprendizaje. Ese aparato costaba más o menos, creo que costaba alrededor de $3.000, $4.000, era muy costoso. Y lo que hicimos en conjunto con Lucas fue desarrollar una solución con un Arduino y con otros componentes y con una parte de electrónica que trabajó uno de los socios de la empresa, y generamos una solución por menos de $10.000, o sea, dinero más o menos. Con lo cual, digo, me parece que es importante la empatía, y es importante entender que nosotros todos somos parte de la sociedad, y no hay que mirar hacia otro lado, sino que hay que buscar la manera de poder generar soluciones, que las soluciones se pueden generar, que lo que parece por ahí una nimiedad a veces o cuestiones que inalcanzables son soluciones que se pueden hacer, se pueden desarrollar trabajando en conjunto, de forma interdisciplinaria, y nada, por eso me celebro mucho la distancia, me parece re linda la oportunidad y un eje fundamental, y nada, que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Por ahí no soy muy idóneo en general del eje, cuento la experiencia de lo que nos pasó a nosotros, lo que nos pasa en el cotidiano, y estamos también para aprender, por eso lo menos queríamos sumar la actividad. Así que gracias por invitarnos. Gracias, Gastón, por la participación y sobre todo por tu intervención. Bueno, la tercera afirmación decía: las personas con discapacidad no salen solas de noche, que tiene que ver, creo, un poco con los prejuicios que hay alrededor de las personas con discapacidad en nuestras vidas. No sé quién quiere tomar la palabra, Pablo, los chicos de Andes nuevamente, Julieta, bueno. Acá, si querés, quiero hacer algún comentario en realidad sobre las distintas afirmaciones y un poco también cuál es el objetivo de esto, ¿no? Hablaban de la empatía y me parece que es fundamental. Si vamos a trabajar, si vamos a estar viendo cómo encontrar soluciones alrededor de la discapacidad, poder antes sacudirnos las ideas previas que podamos tener y tratar de siempre tener la mirada lo más amplia sobre la discapacidad, como decían Julieta y Brian, esta idea de que la discapacidad no es solo la deficiencia, sino esta interacción con las barreras que puede generar el entorno, es fundamental. Y acá que estamos en un espacio tecnológico, en un espacio que estamos pensando en tecnología para resolver cuestiones relacionadas con la discapacidad, para justamente eliminar barreras, me parece que es fundamental. Yo me quedaba con la cuarta de las afirmaciones, donde está bien, el 66% dijo que era falso, que la accesibilidad se refería al espacio físico, a las barreras del entorno físico. En realidad, un poco tramposa la pregunta, porque sí, accesibilidad se refiere a las barreras del espacio físico, pero también del espacio digital, del entorno digital. Y eso es algo que a veces es menos visible que las barreras físicas reales. Uno va a un edificio, ve que no hay una rampa, ve que una silla de ruedas no puede subir una escalera, y lo tenemos más incorporado. Pero a veces uno va a una web, va a una aplicación, va a un evento virtual, va a usar una herramienta digital y no se da cuenta que a veces esa herramienta digital, por no pensar en la diversidad, no es accesible, y justamente hace esto de lo que hablaban antes, que lo que hace es generar barreras que dificultan la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad, o con una o con otra discapacidad. Entonces, me parece que está bueno este ejercicio de primero pensar en lo que conocemos o no conocemos alrededor de la discapacidad,
y en ponernos claro en nuestra cabeza que las barreras que muchas veces impiden la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad, tienen que ver con distintos tipos de barreras, con barreras físicas, que las tenemos más visibilizadas, con barreras digitales, y también, y acá meto otro tema que no está en las preguntas, pero que muchas veces no lo encontramos, que es hasta las barreras actitudinales. Cuando vos vas con una discapacidad a hacer algo y la gente se te asusta, es tremenda la barrera que se genera. Entonces me parece buenísimo en este primer espacio, donde vamos a estar pensando soluciones, donde tenemos que pensar soluciones con las personas con discapacidad, soluciones que resuelvan cuestiones específicas de una diversidad amplia de personas como las personas con discapacidad, porque también eso es a veces otro preconcepto. Tendemos a pensar la persona con discapacidad como un único tipo de persona, única persona, esto mismo de, bueno, son todos nacieron con discapacidad y están acostumbrados a, y muchas veces hay gente que adquiere una discapacidad de grande, que tiene bueno, un montón de diversidades y variedades. Me parece que es buenísimo arrancar con esto, ¿no? Con sacarnos la idea única de la cabeza, con pensar en las barreras que nos podemos encontrar, que a veces generamos de manera invisible, y yo siempre digo, en lo digital pasa mucho eso, que la barrera invisible es la que más te llevas puesta, porque quien la generó no se dio cuenta que generó una barrera muchas veces. Entonces, me quedé con esto de las afirmaciones, perdón que me salté de la tercera, que también es un preconcepto, a mí me ha pasado teniendo discapacidad visual, que digan, ay, pero ¿dónde vas por la calle que está oscuro? Bueno, para mí está oscuro todo el tiempo, ¿no? Pero aparte, para cualquier persona, la calle puede ser más oscura, menos oscura, tendrá sus estrategias para manejarse. Pero bueno, me parece importante, y sobre todo porque fue la que creo que más alto grado de marcarla como verdadera tuvo esta cuestión, ¿no? De tener claro que en lo tecnológico, que en lo digital, también la accesibilidad es necesaria porque también se pueden generar barreras, o al revés, la tecnología es una oportunidad para generar grandes soluciones. Gracias, Pablo. Sí, es un poco pensar que la accesibilidad es tan diversa como la humanidad misma, ¿no? No solamente la cuestión arquitectónica. Bueno, la última afirmación es un poco en el sentido de lo que respondió Pablo, sobre lo que intervino Pablo, que era la accesibilidad se refiere a la eliminación de barreras físicas. Solo para repasar, el 37% de las personas respondieron que era verdadero y el 63% de las personas respondieron que era falso. Quizás, no sé, si alguien quiere tomar la palabra de los panelistas que todavía no hablaron. Julia, si querés tomar la palabra, y podemos empezar también a como una segunda ronda de intercambio. Estaría bueno por ahí que los chicos de Andy, Julieta y Brian también nos puedan contar un poco sobre el recorrido que se viene haciendo hace tanto tiempo y el cambio de los modelos en torno a la discapacidad. Pero bueno, no sé, Julia, si querés tomar la palabra para poder cerrar esta primera ronda. Sí. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de participar acá. Este es mi nombre en lengua de señas. Yo soy una persona sorda y soy madre de 2 hijos sordos. Y quería contar también que soy licenciada en diseño multimedia e interactivo. Entonces, bueno, viene como relacionado justo a esta actividad y está buenísimo que se puedan pensar en todo lo que hay que trabajar con los avances tecnológicos con lo que contamos y qué soluciones necesitamos, y en mi caso específicamente pensado en la comunidad sorda. Ya hablaron distintos compañeros y estoy de acuerdo con las cosas que fueron diciendo. Me parece que eliminar los prejuicios es fundamental. Y me gustaría así agregar, en relación a estas diferentes preguntas, que muchas cosas tienen que ver con una perspectiva médica, con muchos prejuicios y con muchos mitos que todavía continúan vigentes desde esta perspectiva. Con la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, podríamos hablar de un cambio de perspectiva enfocado en los derechos humanos, en pensar a la persona por sobre todas las cosas, en pensar a la empatía que tenemos que tener y en los derechos de las personas con discapacidad o sin discapacidad. De estos diferentes puntos que estaban hablando,
Me parece que muchos de estos mitos o estas falsas creencias tienen que ver justamente con esta perspectiva anterior de la que veníamos hablando, y que cómo la mirada médica se transmite a las familias y condiciona muchas veces. Por ejemplo, esto, ¿no? De pensar que una persona con discapacidad no sale de noche, o a veces se piensa que las personas sordas no pueden manejar y se sorprenden cuando ven que yo manejo. Hay un montón de cosas ya instaladas en la sociedad del no poder, de todo lo que no puede. Y esto a veces tiene que ver también con faltas de herramientas tecnológicas que en su momento no existían y que hoy van creándose, y que nosotros necesitamos ciertas adaptaciones pensadas en cada colectivo. Cada colectivo tiene su propia necesidad. Yo, por ejemplo, quizás no tengo la necesidad de alguna adaptación física. Pablo antes mencionaba determinadas cuestiones, y hablando de las barreras, ¿no? Mis barreras son lingüísticas, por ejemplo, no son barreras físicas con las que yo me encuentro. Entonces hay un montón de aspectos que podemos ir resolviendo trabajando siempre junto a las personas con discapacidad, consultando a las personas con discapacidad y deconstruyendo todo lo que ya tenemos arraigado, buscando cuáles son las soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas sordas, ciegas y cualquier discapacidad, pero siempre trabajando juntos, que es fundamental. Gracias. Gracias, Julia, y perdón porque 2 veces te dije Julieta, pero claro, Julieta es la compañera de Andis, eran nombres muy similares. Bueno, digo, hemos podido como cerrar en algún punto esta primera parte del panel de intercambio. Si no saco mal las cuentas, todos los panelistas y todas las panelistas pudieron intervenir. Insisto en que por ahí, para los compañeros de la Agencia Nacional de Discapacidad, creo que sería muy interesante, un poco también en relación a lo que decía Gastón, de que no todas las personas están involucradas o tienen por ahí la naturalización de las ideas generales de la discapacidad, como por ahí podemos tener algunos de los que estamos acá. Así que me atrevo a invitar a Julieta y a Brian a que si nos quieren contar un poco sobre el recorrido histórico del concepto de la discapacidad, de los modelos y demás. Seguro, sí, claro, Florencia, cómo no. Igual algo de esto ya estuvo anticipando Julia recién con su intervención, pero bueno, nosotros vamos a decir que hoy por hoy nos encontramos en un momento de transición entre lo que se conoce como el modelo médico, rehabilitador de la discapacidad, y el modelo social de la discapacidad. Todos estos prejuicios, algunos de estos estuvimos conversando, hay muchos prejuicios más alrededor de la discapacidad que tienen que ver con la infantilización, la inferiorización, muchas veces aparece también una mirada vinculada a lo religioso en relación a las personas con discapacidad, considerarlas que son, ¿no?, como seres puros, con características extraordinarias. Todo este tipo de cuestiones que circulan, que están muy arraigadas en nuestra sociedad y que son construcciones, si se quiere, del sentido común. Sabemos que el sentido común que se construye en una sociedad tiene que ver con determinados paradigmas, con determinadas maneras de concebir determinadas cuestiones, en este caso la discapacidad. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito brevemente este recorrido histórico. Bueno, para entender un poco de qué viene, vamos a hablar de, digamos, este modelo médico y este modelo social, como lo dijo Julieta hace un ratito, como también lo comentó Julia, son 2 modelos que aún hoy en día coexisten, ¿sí? Que el norte, o por lo menos la idea del colectivo de personas con discapacidad, es seguir impulsando este modelo social, que se vaya inclinando de a poco la balanza hacia este modelo social. Pero para definir un poco, para hacer como cronológicamente, el modelo médico rehabilitador comienza a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y lo que hace este modelo médico, que viene obviamente con el posicionamiento de la medicina como una ciencia hegemónica y que todo empieza a girar en torno a ello, en torno a esta ciencia, lo que va a venir a hacer el modelo médico rehabilitador es poner el foco en el déficit, en el diagnóstico, en lo que la persona no puede hacer o en lo que la persona no tiene. De pronto, si hay una persona ciega, por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas, una persona con discapacidad motora, el modelo médico, ¿qué va a decir? Bueno, que el déficit, que la discapacidad es igual a su déficit, porque no puede ver, porque no puede caminar,
o porque tiene alguna discapacidad auditiva y no puede escuchar, o tiene algún tipo de hipoacusia. Entonces, ¿qué va a decir esto? Bueno, va a decir, bueno, como no tiene esto, ya tiene discapacidad. No se va a fijar en nada más, solamente está puesto en el déficit. Y la responsabilidad, porque bueno, médicamente se hace lo posible para que esta persona alcance un estándar de normalidad, y bueno, acá es un debate largo de quién instituye esta normalidad, pero la responsabilidad, después, una vez que la persona está rehabilitada, de poder integrarse, poder estar en la sociedad, es de la persona con discapacidad y de la familia, nadie más. La sociedad no va a hacer nada para que la persona pueda estar integrada o incluida en esa sociedad, no se va a hacer. Solamente o recae todo en la responsabilidad individual, digamos, no hay nadie más que vaya a hacer algo por estas personas con discapacidad que las mismas personas o las familias. Eso es un poco como para entender qué es el modelo médico, qué pasaba. ¿Había un avance respecto a lo que había antes? Sí, bueno, sí, porque antes se descartaba a las personas con discapacidad y con el modelo médico empiezan como a tener un poco más de presencia. Pero no alcanza con esa presencia y ahora Juli les va a contar qué pasa después. Sí, luego de la lucha del colectivo de personas con discapacidad, digamos que empiezan a cuestionarse una cantidad de conceptos en relación a la autonomía, la participación, la toma de decisiones, ¿no? Porque siempre tiene que haber una persona sin discapacidad que hable en nombre de las personas con discapacidad, que tome decisiones en nombre de las personas con discapacidad. Es que surge el Movimiento para la Vida Independiente, ya en los años 70, que tenía el lema muy, muy conocido de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Haciendo alusión un poco a esto, a la autonomía, a la toma de decisiones, a poder hablar con su propia voz. Entonces, bueno, en ese momento ya es que se sientan las primeras bases de lo que fue el modelo social de la discapacidad, que ¿qué nos va a plantear? A diferencia del modelo médico, donde el foco estaba puesto en el déficit de la persona, en aquello que la persona, entre comillas, no tiene o le falta, en el diagnóstico médico, en la responsabilidad individual de la persona por adaptarse a las estructuras de la sociedad, que no iba a modificar absolutamente nada en pos de generar una inclusión. Desde el modelo social lo que se va a plantear justamente es que las personas con discapacidad en principio son sujetos de derecho, es decir, que las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos que tenemos todas las personas: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la vida. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica real y cotidiana? Que las personas con discapacidad no acceden a estos derechos en igualdad de condiciones. ¿Y por qué? ¿Por el déficit? ¿Por el diagnóstico médico? No acceden a los derechos en igualdad de condiciones por las barreras del entorno que van a limitar la participación. No sé si se escuchó bien o si estamos con algún problema de conexión. Florencia, ¿se nos escucha bien? Al menos yo los escucho perfecto. Listo, bueno, me quedo tranquilo. Bueno, un poco esta es la lógica del modelo social de la discapacidad, que tiene su momento cúlmine, si se quiere, con la sanción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como contábamos hace un ratito, se sanciona en el año 2006. Hola, buenas a todos. No sé si puedo comentar una cosa. Sí, adelante. No sé bien quién me está hablando porque no lo veo, pero... Capaz un balón, ya no sé. Bueno, no sé quién había hablado, no se veía. Por ahí para poder terminar de ordenarnos y que los y las panelistas puedan terminar con sus intervenciones, y teniendo en cuenta que no es tampoco mucho el tiempo que nos queda, quienes tengan comentarios y demás para hacer, los podemos dejar como para una ronda final si es que el tiempo nos alcanza. Gracias, Julieta y Brian. Nosotros días previos, cuando pensábamos en la jornada de hoy, hablábamos mucho también de las barreras, y le hemos mencionado bastante durante la mañana. Todos los panelistas y todas las panelistas incluso han hecho mucho hincapié en eso. Quizás sería interesante poder hacer un intercambio sobre las ideas
para suprimir estas barreras, ¿no? Digo, del ámbito que sean, y por ahí entender que la barrera no es únicamente la falta de rampa o del baño adaptado, como si no me equivoco, decía Pablo hace un rato. Así que no sé, Pablo, Gastón, si alguno quiere tomar la palabra, por ahí Gastón, sería interesante saber nada, cómo nos puede aportar la tecnología al suprimir el trabajo, de suprimir las barreras, pero bueno, no sé quién quiere tomar la palabra. Estaba hablando Pablo, pero no se escucha. Perdón. Pablo, disculpa que te interrumpa, pero para mencionar, hay alguien en el chat que está diciendo que está tratando de ingresar con su equipo facilitador y no está pudiendo, lo digo por si quieren atender esa situación. Perdón, Pablo. ¿Ahí se me No se escucha? te Pablo le escucha. pone santuario. Ahora sí. Sí, ahí se te Ahora escucha sí me bien. escucha. Bueno, no, lo que empezaba a decir es que justamente me parece que está bueno pensar ahora en contar algunos ejemplos de lo concreto, ¿no? Cómo justamente podemos eliminar barreras desde lo tecnológico. Como decía Julia, primero, cada discapacidad, incluso cada persona, porque dentro de una misma discapacidad no es que todos seamos iguales, todos tengamos la misma necesidad, podemos tener distintos tipos, encontrarnos con distintos tipos de barreras. Y está bueno siempre tener en cuenta toda esa diversidad y ver cuáles son las barreras con las que se enfrentan las distintas personas con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, podemos hablar de barreras que tienen que ver con el acceso a la información. Uno de los grandes problemas siempre fue el acceso a la lectura, el acceso a información impresa, el acceso a, no sé, trámites, hasta distintas cuestiones donde necesitas manejar información. Y también algunas cuestiones que tienen que ver con la movilidad, ¿no? Con el poder andar de manera segura por la calle, digamos, depender lo menos posible de terceros y demás. Y la tecnología ha dado muchas soluciones en este sentido. Quería contar algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, en nuestro caso, yo estoy al frente de Tiflonexos, que es una asociación que trabaja por la inclusión, la autonomía y el acceso a la información y a la lectura de las personas con discapacidad visual, justamente a través del aprovechamiento de la tecnología, que surgió a partir de que cuando se unen distintas tecnologías, el poder usar una computadora con un lector de pantalla, el poder pasar un libro impreso a un texto digital a través de un escáner y el poder usar Internet para poner en común esos libros, esos materiales que se podían digitalizar, nosotros empezamos hace ya 20 y pico de años, 23 años casi, a construir una biblioteca digital para personas con discapacidad visual, con esta idea de que aparte del ser digital, es algo que se puede construir en red y llegar a todo el mundo. Entonces la tecnología nos permitió, a través de algo que tiene que ver con esto, con distintas personas digitalizábamos libros, esa digitalización, en vez de que quede como una tarea individual, al ponerla en común, al sumar, trabajar con autores, con editoriales que escriben el libro en la computadora y si lo facilitan, se puede hacer accesible, logramos cambiar enormemente las oportunidades de acceso a la lectura. Pero otros ejemplos tecnológicos, hoy un celular, que por ahí uno lo tiene como una cuestión de comunicación, de entretenimiento y demás, para una persona con discapacidad visual es un montón de herramientas, porque un celular hoy tiene una cámara con la que podemos ver un texto y con una aplicación saber qué es ese texto, con la que podemos ver, enterarnos de qué color es algo, con un GPS podemos saber dónde bajarnos del colectivo o podemos ver qué negocios tenemos alrededor. O una persona con baja visión puede ampliar una imagen a través de la cámara del celular. Entonces, hay muchísimas soluciones tecnológicas. Algunas tienen que ver con construcciones, como el caso de, bueno, una biblioteca no es la tecnología sola la que nos permitió resolver, pero sí aprovechar esa tecnología, y muchas veces cuestiones que se resuelven esto con aplicaciones, con herramientas, y que también cuando esas soluciones utilizan tecnología
estándar, tecnología que está a la mano, no un aparato específico, especial, carísimo al que tenemos que llegar para poder resolver un problema, sino con un celular, con una computadora, con algo que ya está en el mercado y un programa podemos resolver un problema cotidiano, es cuando más potente es esto. Así que me parece que este espacio y este trabajo que se viene va a ser súper, súper importante y está bueno compartir este tipo de ejemplos. Hoy hay montones de aplicaciones donde desde un celular podés pedirle a otra persona que sea tus ojos para mirar una cuestión puntual, o podés orientarte, o podés acceder a información del entorno. Y en el caso, yo estoy hablando de discapacidad visual, pero en cada discapacidad la tecnología nos permite resolver muchas de estas barreras. Y también es eso, teniendo en cuenta la generalidad de las personas con discapacidad, pero también teniendo en cuenta que dentro de cada discapacidad hay enormes diversidades también. O sea, cuando hablamos de discapacidad visual no hablamos solo de ciegos, hablamos de personas con baja visión, que a veces son los más invisibles y que encuentran también un montón de dificultades tanto en el entorno como en el acceso a la información. Así que espero les sirvan estos ejemplos y espero que podamos ir compartiendo con el resto de compañeros, compañeras del panel, para que ayudar a generar ideas y a tener la mirada, como decíamos, lo más amplia posible alrededor de la discapacidad, de la tecnología y de cómo no generar barreras y cómo eliminar barreras ya existentes. Gracias, Pablo. Hay algo que dijiste vos que a mí me parece súper interesante y que también lo mencionó Gastón cuando hizo su primera intervención, que tiene que ver con que desarrollar tecnología para facilitar en algún punto la vida de las personas con discapacidad no necesariamente significan presupuestos millonarios. Me parece que es muy interesante eso. Antes de seguir, nada, recordarles que la sala de Zoom cuenta con su titulado e interpretación lengua de señas español, que el subtitulado puede activarse en inferior, creo que es la opción número 9 y tiene una doble C, así que para que lo tengan en cuenta, y recordar también el ritmo de habla para poder facilitarles la tarea de interpretación a quienes están haciendo la interpretación durante la jornada. No sé quién quiere tomar la palabra, Julia, Gastón, de vuelta Sí. Julieta y Brian. Sí, yo. ¿Dice Julia? Ahí está. Sí, Julia, adelante. Antes de comenzar a hablar sobre las necesidades específicas de la comunidad sorda, me parece que es importante que se pueda comprender que la comunidad sorda es una minoría lingüística. Y esto se debe a que el 95% en todo el mundo, el 95% de los chicos sordos nacen en familias oyentes. Y estas familias oyentes, al no saber qué hacer, lo primero que hacen, por supuesto, es recurrir al médico. Y como hablábamos anteriormente, ahí se encuentran varios de estos prejuicios y mitos con los que hoy todavía convivimos. Y la sugerencia que los médicos hacen es que los chicos no aprendan lengua de señas, excusándose que si aprendan lengua de señas no van a poder aprender a hablar de manera oral y que eso va a traer un montón de prejuicios en su futuro y siempre desde una mirada negativa. Entonces esto genera que las familias no conozcan sobre la lengua de señas, sobre la cultura de la comunidad sorda, sobre su lengua y demás, y todas estas temáticas de las que venimos hablando. Y lo que sucede entonces es que los niños sordos crecen sin haber adquirido una lengua, sin poder desarrollar su pensamiento. La adquisición de una lengua es algo básico y fundamental en la primera infancia, de los 0 a los 5 años. Es fundamental que se pueda hacer. Es el momento en el que podemos adquirir una lengua accesible, que en este caso es una lengua visual. Visualmente podemos adquirirla, desarrollarla y construir nuestro pensamiento, para luego poder sí desarrollar todo lo demás y en todas las esferas de la vida. Este 95% de chicos sordos está privado de esto. Y esto es lo que llamamos privación lingüística, que tiene que ver con justamente no dar las herramientas lingüísticas, culturales e identitarias para que puedan desarrollarse. Y muchos de los chicos sordos llegan tarde al sistema educativo, sin saber quiénes son, sin comprender el mundo. Entonces, nosotros desde Canales lo que hacemos
es poder trabajar sobre todo enfocados en una educación bilingüe e intercultural. Y cuando hablo de bilingüe e intercultural me refiero a que la lengua que rija en el sistema educativo sea la lengua de señas y entendiendo el español como segunda lengua en su modalidad de escrita, e entendiendo también que estamos expuestos a diversas culturas, ¿no? Del contexto en el que vivimos. Y es importante que los chicos se puedan rodear de pares, de referentes lingüísticos, o sea, de sordos, si son sordos mejor, y de materiales bilingües, que tienen que ser accesibles en una totalidad. Estos materiales bilingües son importantes en un entorno accesible para que los chicos sordos puedan desarrollarse. Desde Canales trabajamos, gracias a los avances tecnológicos que ha habido, hemos podido desarrollar estos tipos de materiales. Sí, gracias a la tecnología, pero siempre trabajando junto a las personas sordas para que puedan ser quienes enseñen en estos materiales. Lo que necesitamos es la lengua de señas en manos de las personas sordas. Entonces unimos el trabajo entre la comunidad y los avances tecnológicos, para que este 95% de los chicos sordos, que por ejemplo en sus familias muchas veces no tiene comunicación, que crecen en un gran porcentaje, a estos chicos jamás les contaron un cuento, no disfrutaron de la literatura. La mayoría de nosotros sabemos que capaz ustedes lo han vivido, ¿no? Uno al momento de acostarse le cuentan un cuento y puede despertar su imaginación a raíz de esto. Bueno, a los chicos sordos esto no les sucede. Entonces para nosotros es muy importante poder fomentar el acceso a la literatura, que desarrolla la imaginación, que te puede despertar deseos, sueños, fantasías, y poder acercar también a los chicos sordos a la lectura. Desde Canales, tomando esta temática que nos parece realmente muy importante, hemos ido trabajando previo a visitas a escuelas. Hicimos distintos talleres, trabajando siempre con el libro papel para que los chicos sordos lo puedan ver y contándolos y haciendo un taller de narración para que puedan ver a un modelo sordo leyéndoles en lengua de señas y que eso despierte el interés. Pero bueno, hay ciertas limitaciones, que es que no podemos ir físicamente a todas las escuelas. Entonces ahí lo que decidimos es crear una plataforma, que es la primera plataforma digital, que se llama Videolibros, y que allí se encuentran alojados videos en lengua de señas, donde se ve el texto escrito del material, que siempre va a estar presente en nuestros trabajos, y hay una persona sorda señando frente a cámaras, que lo que hace es leer, es un lector sordo de ese libro seleccionado. Y estos materiales siempre tienen voz en off para que se puedan compartir con estas familias que mencionábamos antes, ¿no? De este gran porcentaje, que a veces no pueden conectarse o tener un espacio de intercambio con sus hijos, para que puedan disfrutarlos con sus madres, con sus hermanos, con los docentes. Y también pensamos en distintos tipos de ilustraciones que tengan que ir acordes a esto. Todos los materiales tienen subtítulos, lengua de señas, y así los hemos ido desarrollando. Hoy en día tenemos cada vez más y también hemos mejorado en la producción de estos materiales. Pero no solo gracias a la tecnología, sino también gracias al trabajo de la comunidad sorda pensando en estos materiales bilingües, que no solo en una traducción, sino pensando desde el bilingüismo. Como decía, somos una minoría lingüística y necesitamos poder acceder a los materiales, ya sea educativos o a que contemplen diferentes temas de la vida social, y tienen que ser accesibles. Entonces lo que más necesitamos es esto, ¿no? Poder pensar en qué necesita la comunidad sorda. Gracias. Gracias, Julia, por tu intervención de vuelta. Bueno, ya son las 11:18, como para no extendernos demasiado, la propuesta sería que completemos esta segunda ronda de intercambios. No sé, Gastón, si querés tomar la palabra un poco en el sentido de lo que venimos hablando, para después poder hacer una última rondita final de intercambio y ya al menos a esta instancia del panel darle un final. No, me parece que yo también lo dije, me gustan estas instancias también para aprender y para poder participar. He participado de varios hackatones y hemos participado de actividades de este estilo. Lo fundamental es poder entender que
generalmente la industria trata de generar soluciones transversales, anidando los problemas en generalidades, o anidando la accesibilidad en generalidades, y cuando hay que generar soluciones para justamente mejorar la accesibilidad social, la accesibilidad de las diferentes personas a distintas problemáticas o cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, muchas veces son situaciones particulares, digo, ¿no? Entonces, en eso es importante poder generar, como dijimos, una muy buena empatía, un muy buen relevamiento de la necesidad particular, y poder generar un ida y vuelta, no pensar la mejor solución sin tener en cuenta, no hablar con lo que se llama los stakeholders, que son las personas que van a utilizar la aplicación o la solución de tecnología de ese desarrollo. Es importante un ida y vuelta constante, una buena comunicación, para que la solución realmente cambie o resuelva ese problema particular, digamos, y genere una mejor accesibilidad y una equidad en cuanto a accesibilidad, o justamente accesibilidad de acceder, ¿no? Poder permitir el acceso a alguna situación que no está. Me parece bueno, que hay un montón de ejes para abarcar y que está bueno ir focalizando, digamos, en alguno en particular y generar, nada, una muy buena comunicación con la persona que va a utilizar después esa solución, ¿no? Por más que el resultado del hackathon sea un prototipo, son metodologías ágiles de trabajo, donde se genera mucha inventiva, mucha comunicación, y después eso, a lo largo de un proceso de desarrollo más puntual, puede devenir una solución, por lo cual yo le pondría mucho hincapié y celebro la actividad, me parece que es una excelente iniciativa. Gracias, Gastón. Bueno, como les decía recién, hicimos 2 rondas en donde participaron cada uno y cada una de los y las panelistas que nos acompañaron durante esta mañana. No sé si alguno de los panelistas, Pablo, Julia, Julieta y Brian de Andis, Gastón, bueno, que acaba de hablar, quiere hacer algún comentario final o alguna reflexión final. Ahí está. Bueno, en principio, súper interesantes los aportes de los compañeros panelistas también, pero en principio tratar de dejar este mensaje a quienes van a empezar en este camino de diseñar proyectos, de pensar soluciones, de empezar de pronto a inmiscuirse en esta temática de discapacidad y a cómo poder generar estas soluciones. En principio, sacarse estos prejuicios, como creo que lo estaba diciendo Pablo hace un rato también, y poder pensar a partir de ahora todos nuestros espacios, nuestros entornos, nuestros programas, nuestras plataformas, todos de forma accesible, digo, todo de forma integral, que todos y todas, independientemente si tenemos discapacidad o no, podamos utilizarlo con nuestros apoyos, con nuestros lectores de pantalla o con los diferentes dispositivos que utilizan el resto de colectivos de personas con discapacidad, pero empezar a pensar las soluciones o empezar a pensar a priori todo de forma accesible. Entonces ya no, digamos, cada vez va a ser como, o cada vez las personas con discapacidad vamos a tener acceso, un acceso real a todo, ¿sí? No va a haber que pensar en, bueno, debo generar una reconfiguración de mi sitio porque hay personas con discapacidad que no lo pueden usar. Si lo pensamos desde el vamos, de forma accesible, obviamente, todo va a cambiar, y también esto, no tener miedo y no tener ningún tipo digamos, de prejuicio a la hora de preguntarle al usuario con discapacidad cuál sería la mejor solución o cuál sería la idea, o si puede testear. Digo, de pronto pensar en la que la persona no puede hacer es lo que venimos a romper hoy, por lo menos a título personal, un poco eso, y tratar de esto, ¿no? Como lo decía recién, y para por lo menos cerrar lo mío, no sé si Juli tendrá una reflexión también final, pero esto de poder empezar a diseñar todo de forma accesible y de forma universal, desde el diseño universal, solamente introducir este concepto y poder empezar a pensar todo desde ese lugar. Estás muteada, Julieta.
No, yo nada más, digamos, no tenía nada más para agregar, simplemente dar las gracias a todos, me pareció sumamente interesante los aportes de los y las compañeras, lo que acaba de decir Brian, también me parece súper importante empezar a universalizar los diseños de todo aquello que vayamos a emprender, y bueno, nada más por mi parte. Bueno, gracias Julieta y Brian por la participación. Sí, Pablo. No, sí, quería vos. sumarme a lo que decían tanto Brian como Julieta. Me parece primero desearles en este proceso de trabajo que se va a tener esta semana el mayor de los éxitos y que se generen buenas y nuevas ideas y soluciones, que es fundamental, que es necesario, pero más allá de este proceso, que es esto fundamental, que se lleven la mirada de la accesibilidad, de la discapacidad. Porque quien genera una barrera normalmente no la hace, porque si yo tengo un kiosco y cuelgo una bolsa de juguetes adelante y viene una persona ciega y la cabecea, no es que lo hice de malo, lo hice porque ni se me ocurre que puede circular una persona con discapacidad visual y que eso va a ser un problema. Entonces, esto mismo pasa en lo digital. Entonces, tener en cuenta, ya tener esta mirada, irnos con la idea de, uy, esto es accesible, uy, esto genera una barrera, más allá del proceso que va a venir ahora, más allá de las soluciones que surjan, llevarse esa idea de la accesibilidad para todo, para lo que sigue, para todos los espacios de trabajo, de generación de contenido, de generación de espacios físicos y de espacios digitales, y también esta idea que también decía Brian de pensar la accesibilidad antes de construir. Si uno en el plano del edificio pone la rampa, le sale más barato hacer un edificio con rampa que si terminamos de construir el edificio y decimos, uy, no hicimos la rampa, tenemos que tirar abajo todo para hacer de vuelta la rampa. Eso mismo también pasa en lo digital. Así, llevarnos esta mirada es lo que nos va a ser más eficientes y que nos va a permitir que cualquier producto que hagamos llegue a la mayor cantidad de población. Porque también para resolver problemas de las personas con discapacidad, no hace falta hacer cosas específicas para personas con discapacidad. A veces hay herramientas que, si son accesibles, están pensadas para todos, pero solucionan más aún problemas para las personas con discapacidad. Ejemplo, las aplicaciones de delivery, si son accesibles, a mí me permiten leer un menú, elegir precios, cosas que muchas veces en el local no lo puedo hacer. Si no son accesibles, me generan además de, uy, esto me podría resolver, pero tengo que pelearme con una barrera y no sé a veces si lo que estoy pidiendo está bien o no, y no tengo manera de controlarlo. Entonces hay un montón de cosas que son estándar, que no están pensadas específicamente para las personas con discapacidad, pero si le metemos el criterio de accesibilidad, las hacemos más potentes. Una aplicación de un banco, una aplicación de billetera electrónica, un montón de cuestiones que un formulario para un trámite, si no tiene barreras, mucho más fácil hacer el trámite de forma digital muchas veces. Entonces, eso, llevarnos esta idea, que el proceso de ahora sea un proceso rico, que salgan buenas y nuevas ideas y soluciones, pero sobre todo que todos y todas quienes participan acá se lleven la mirada de la accesibilidad, de la discapacidad, y esta idea, que nunca está de más repetirla, que la discapacidad sola no es la barrera, no es la deficiencia, no es la que genera la exclusión, que la exclusión la genera la sociedad cuando no tiene en cuenta en los entornos a las personas con discapacidad. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, creo que está pidiendo la palabra Julia. Sí, a mí me gustaría hablar como ex estudiante, ¿no?, de la licenciatura de multimedia y todo el proceso que tuve ahí en esa cursada, en un terciario y luego en la universidad, y decirles que en todo ese proceso de estudio en ningún momento se habló de accesibilidad para personas con discapacidad, por ejemplo. En los distintos proyectos de trabajo yo lo pensaba o lo involucraba porque es algo que yo vivo diariamente, pero el resto de mis compañeros no, entonces tampoco lo introducían en sus trabajos prácticos, en sus producciones. Está buenísimo que si acá hay estudiantes o si hay gente que ya está formada o que viene trabajando en esta temática pueda concientizar esto y empezar a trabajar de ahora en más pensándolo. Y no presuponer, ¿no?
Como que a veces se piensa, bueno, esto, está el colectivo, necesita que yo haga algo por ellos y lo desarrollo, porque yo sé qué es lo que necesitan. Nunca presuponer, sino consultar, trabajar junto a las asociaciones, si hay asociaciones en todo el país, buscar, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, qué es lo que necesitan y consultar con las personas sordas. Porque muchas veces, lo que yo he visto, es que los diseñadores o quienes trabajan en este tipo de trabajos lo que piensan como una solución es, bueno, alguna herramienta de interpretación, o hacer un avatar, hacer algún material 3D, y que eso ya soluciona todas las barreras. Y no es así, sino que hay que ver cuáles son las necesidades, que hay muchísimas necesidades de programas que se pueden realizar y distintas temáticas, que a veces lo que creemos que es una solución no lo es. La Federación Mundial de Sordos tiene una declaración al respecto de lo que es la interpretación por medio de un avatar o alguna aplicación, y que jamás reemplaza a un intérprete físico. La lengua de señas es una lengua súper compleja, como el español, tiene una gramática propia, tiene sus sentidos, tiene un montón de expresiones que están más allá de las manos y que no se pueden digitalizar. Por más que trabajemos con una computadora inteligente, no se llega a un 100% de eficacia lingüística de esta manera. Entonces, cualquier aplicación que creemos no va a reemplazar la presencia de un intérprete. Entonces, nosotros lo que necesitamos es poder pensar, bueno, ¿qué necesita la comunidad, en qué áreas, y desde la tecnología qué podemos crear desde eso, desde ese lugar? Sabemos que hay muchas instituciones y que a veces trabajo con la comunidad sorda requiere bastante presupuesto, porque se trabaja con humanos, entonces ahí sí sabemos que puede ser como un gasto mayor, pero bueno, es nuestra lengua y es así. Y la barrera que tenemos es lingüística, entonces necesitamos poder pensar cuál es el diseño correcto que requerimos. Y luego sí se puede avanzar en un montón de cuestiones. Como decía Pablo, anteriormente las limitaciones se derivan desde la sociedad, no están en la persona con discapacidad, sino en el entorno. Entonces, si no tenemos estas herramientas tecnológicas, bueno, te encontramos con otras barreras. Tenemos que pensar, no enfocarnos solamente en la temática de interpretación, sino en todo lo que se puede llegar a requerir, por ejemplo, como hablábamos antes, del ámbito educativo. Hay un montón de temáticas en las cuales nos podemos enfocar a trabajar. Así que me parece súper importante que todos los que estén acá consulten con la comunidad sorda, consulten con asociaciones de sordos que hay presentes en todo el país. Muchas gracias. Gracias, Julia. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Gastón, no sé si querés hacer una reflexión final. No, me parece ya se dijo todo. Como dije, vine más a aprender más que nada. Lo que sí, tomo todo lo que dijeron anteriormente, y la mejor forma de generar una solución que realmente transforme la realidad o que sirva y se utilice es una buena comunicación constante con las personas que van a utilizar esa solución tecnológica, sea la solución que sea. Y poder trabajar con organizaciones y con gente especializada, además de que el Estado esté muy presente en esa temática, es fundamental. Eso es lo que podría aportar, pero no es más de lo que ya se dijo. Bueno, Perdón, gracias, Pablo. Yo quería saber el nombre de la plataforma. Vamos a terminar con el panel. Y lamentablemente no tenemos más tiempo para comentarios o para intervenciones de las personas que están asistiendo al Zoom. Está estipulado que el panel termine cerca de las 11:30, así que por respeto a los y las panelistas y a los equipos de trabajo que tienen todavía jornadas muy largas por delante, los y las invitamos a que si tienen algún comentario que les haya quedado y demás, los pueden enviar a los equipos. Les pido disculpas. Por mi parte, repetir el agradecimiento por la invitación, por la confianza, saludar nuevamente esta iniciativa que tiene a tanta gente trabajando detrás. Desde la colaboración de Andis en adelante, creo que está buenísimo un poco esta interseccionalidad que se ve plasmada en estas etapas. Desearles muchos éxitos en todo lo que sigue, porque bueno, les quedan todavía varias jornadas de trabajo. Yo por mi parte me voy a sacar la cámara, pero me voy a quedar a escuchar las palabras finales de Cali y de los equipos de trabajo, así que de vuelta, gracias Gastón, Julia, Julieta y Brian desde la Andis.
Pablo creo que me falta de nombrar, bueno, y a las intérpretes por su trabajo, y desearles nuevamente muchos éxitos para las jornadas que vienen. Muy bien. Bueno, qué interesante. lindo. Mucho material, mucho para reflexionar, me parece. Así que creo que ha sido clave cada intervención de cada panelista y también el aporte de Florencia ahí para moderar el diálogo. Me parece que es importante que reflexionemos sobre estas nociones y sobre lo que nos fueron compartiendo a través de este panel, llevarnos la noción de las barreras y de estas situaciones, de esta idea de construir y de luchar contra estos prejuicios, porque digamos, es el único camino que tenemos para realmente poder diseñar una solución que sea efectiva y que sea algo que realmente las personas con discapacidad necesiten, y también pensar en esto de la accesibilidad como un concepto más amplio y que va a que estas soluciones puedan ser usadas o aprovechadas por la mayor cantidad de personas. Sí, y buenísimo el mensaje ahí de Julia, que decía no presuponer, ¿no? Entonces los invitamos a quienes vayan a atravesar todos estos días de la hackathon, a que justamente se empapen y busquemos no presuponer, a salir quizás de nuestros prejuicios, hasta de nuestra buena intención de querer ayudar y aportar, y bueno, pararnos desde el lugar de aprendices, ¿no? Y de aportar toda nuestra energía, nuestra experiencia en equipo, pero saliéndonos de esos prejuicios para aprender y tratar de generar soluciones que efectivamente resuelvan estos problemas, ¿no? Y estas barreras. Exactamente. Bueno, ahí aclaro que ahí hacia el final del panel había alguien que quería hacer una consulta. Es un poco complejo que podamos atender todas las dudas o consultas que hayan a través de este Zoom, así que les pedimos por favor que nos pueden acercar las dudas o consultas al correo hola@tqoia.com. Ese correo está en la web o en diferentes lugares, y también recuerden que tienen a disposición el grupo de facilitación, donde estamos ahí respondiendo las consultas. Ya tienen el correo en el chat. Así que bueno, no me queda más que agradecerle a Florencia, agradecer a Emilio, que nos dio también la bienvenida, agradecer a cada persona que participó del panel, a todas las organizaciones que están haciendo que esta convocatoria sea posible, a Cali por ayudarme acá para estar en compañía para darles también la bienvenida en este día. Y bueno, y a las intérpretes también, clave su trabajo. Bueno, entonces nos encontramos mañana, miércoles, para el taller de empatía, de esto que estuvimos hablando mucho hoy, y que digamos, el desarrollo de la empatía nos va a permitir abrir nuestra mirada, despojarnos de los prejuicios y poder trabajar sobre esas problemáticas y esas necesidades reales, así que creo que es el gran desafío ahí para empezar el proceso de la mejor manera posible. Así que mañana a las 10, también por Zoom, no en este enlace, es otro enlace, pero también les va a estar llegando por todas las vías de comunicación. Así que si no hay más para sumar, nos esperamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana.